Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una nueva edición del Simposio Virtual de Astronomía y Astroturismo. Y en esta oportunidad tenemos una disertación única y como justamente hablábamos ayer fuera de aire con los chicos del Observatorio San Cristóbal, la verdad lo que ellos tienen para mostrar y el trabajo que están haciendo es verdaderamente asombroso. Así que bueno, creemos que es la oportunidad de compartir porque siempre aprendemos alguna nueva modalidad o vemos cuánto, cuánto esfuerzo ponen en la divulgación de las ciencias y bueno, esto me parece que puede ser algo sumamente enriquecedor para todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Así que bueno, en esta oportunidad nos acompaña Aurora del Mar aún, y bueno, los chicos de los exponentes de la localidad de San Cristóbal de Santa Fe, que son Sergio y Leonela. Pero bueno, chicos, muy buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes, un gusto, la verdad, compartir con ustedes esta tarde fría. Y muchas gracias por la invitación y por toda la difusión que nos han dado, ¿no? Así que, Sí, bueno, no, muy contento de estar con ustedes. ¿qué te parece? No es para Bueno, menos todo lo que el trabajo que realizan. eh, No es para menos todo el trabajo bueno, que realizan. sí. Nosotros lo que vamos a tratar de explicar, digamos, en primer lugar, cómo es la institución, porque a veces no es tan común el estilo de institución que tenemos, en dónde está el observatorio, ¿no? Tal Esa cual. sería, ya comenzamos, digamos, cuando usted me dice, yo empiezo a la institución, ¿no? Tal cual. Así que bueno, le dejamos paso, le damos pie y bueno, comenzamos la charla y a partir de ahí vamos viendo justamente cómo puede Bien, derivar, ¿no? Porque lo que hablábamos ayer, que una pregunta lleva a la otra, así que bueno, estamos más que ansiosos de escuchar todo el bueno, trabajo que están realizando. Así que bueno, chicos, la pantalla es suya y bueno, más que atentos a todo lo que nos puedan compartir. bueno, vamos a ver. La presentación ya está puesta, Leonel, así que cuando quieran, arranquen que ya está puesto todo en pantalla. Bueno, nosotros vamos a contarles sobre un proyecto que estamos llevando adelante hace un buen tiempo, que arrancó hace varios años, que se llama Rescatando Culturas Astronómicas, que digamos, son actividades de astronomía que llevamos a comunidades rurales y pequeños pueblos dentro de un programa provincial, que ya le vamos a nombrar bien de qué trata este programa, y en conjunto con no solamente el Observatorio Astronómico, porque hay otras instituciones que nos acunan y que ahora, a medida que vamos avanzando, vamos a introducirlos en nuestra historia, digamos. Bueno, nosotros territorialmente estamos en ese punto celeste que vendría a ser el norte santafesino, ya yendo hacia la provincia de Chaco. Estamos cerca de Santiago del Estero y Córdoba, pero el límite sería oeste.
Lo que ustedes están viendo en la pantalla sería el pequeño observatorio que tenemos y que en realidad nosotros, cómo estamos en institución, ¿no es cierto? Porque el Museo de Ciencias Naturales también, pequeño, digamos, de acá, que representa a lo que es la flora, la fauna de la zona nuestra, por eso se llama el Departamento San Cristóbal, y ahí tenemos el Museo de Ciencias Naturales, el observatorio, después está lo que se llama la Escuela de Ciencia y Tecnología Juvenil, que es un espacio en donde vienen chicos en forma extraescolar, tanto el turno de mañana, a la mañana vienen los chicos que van a la tarde a la escuela, pública o privada, ¿no? Pero a la escuela formal. Y a la tarde vienen todos los chicos que en la escuela formal van a la mañana a la escuela. O sea que es un contraturno, concretamente. Esto es municipal, o sea que depende de la Municipalidad de San Cristóbal y del Museo de Ciencias Naturales, que es una ONG. En realidad, la municipalidad se hace cargo de, digamos, unos aportes hacia los docentes y de los gastos de mantenimiento, por ejemplo, de la luz, de la limpieza, bueno, gastos en general. Y el resto lo hace el cuerpo docente, que somos una planta aproximadamente de 20 docentes de distintas áreas, que, bueno, que es tecnología y ciencia, porque por matemática, ciencias naturales, tecnología, y se hace, bueno, se arranca con chicos de 5 años. Claro, de 5 años hasta adultos mayores. Sí, tenemos incluso gente que tiene 80, 83 años que vienen, asisten a los talleres de acá en la escuela y cada día se sorprenden más de lo que aprenden. Claro, generalmente hacen la parte de computación o bien tecnología, digamos, manualidades en maderas o algunas cosas que corresponden porque hacemos un taller de madera, de miniatura en madera, o sea que es modelismo de madera, entonces viene gente generalmente adulta. Bueno, esto sería en realidad, digamos, como una presentación de nuestra institución, que no es solo el observatorio, sino que está, como dije antes, el Museo de Ciencias Naturales, el Club de Ciencias, el Club de Ciencia, que es la parte joven, digamos, que tenemos de la institución, y se llama Dr. Francisco de Pedro, porque es un científico que nació y vivió en San Cristóbal, y fue el que creó el soporte para el marcapasos del corazón. Claro, es un médico cardiólogo que digamos, nació acá en San Cristóbal y después por la cuestión de la vida se fue a los grandes centros urbanos, ¿no? Y ahí desarrolló toda su profesión. Bueno, esto sería entonces, como dije, nuestra institución. Y el Club de Ciencia, que en realidad es la parte joven que trabaja mucho y participa justamente en este proyecto. Ahí tenemos algunas imágenes de cuando se construyó, porque también la cúpula se construyó acá en la misma localidad, en San Cristóbal. El observatorio también, en esto colaboró, digamos, un ingeniero profesor de la escuela técnica. Yo fui docente en realidad de la escuela técnica y bueno, a través de amistades se fue llevando adelante. Acá en los pueblos chicos muchas cosas se construyen en base a la amistad y a las relaciones que uno tiene de trabajo, ¿no? Sí, como decía incluso antes, que hay talleres de diferentes áreas y todos aportan también al taller de astronomía,
Por ejemplo, en este proyecto que necesitamos construir, por ejemplo, algún juego de astronomía, o por ejemplo, ayer estábamos comentando que teníamos juegos para los chicos también, y eran cubitos, es un rompecabezas en 3D, son cubitos que necesitamos del profesor de miniatura en madera, por ejemplo. O sea, todos estamos relacionados, aunque seamos de distintas áreas. Sí, en realidad, bueno, esa es un poco la tarea, decir que la interrelación, o sea, toda la escuela está en todos los proyectos que tenemos aquí dentro. Bueno, cuando vamos a lo que es nuestro proyecto, que es Territorio de Encuentro, el Territorio de Encuentro es un proyecto que la provincia, en realidad, hacía una apoyatura justamente para que se trabaje en grupo a lo que se refiere a rescatar culturas de los distintos pueblos. Entonces nosotros lo pensamos desde el punto de vista astronómico. Sí, porque también en este proyecto, una de las finalidades del programa era que el proyecto tenga un apoyo a las necesidades que tenía nuestra sociedad. Y nosotros desde la ciencia pensamos que en los pueblos, por ejemplo, pequeños, con las escuelas rurales, necesitaban de estos de elementos, ya que había muchas docentes que estaban interesadas en saber o conocer sobre lo que sucedía astronómicamente digamos, en la ciudad. Entonces, bueno, se nos ocurrió eso y entonces participamos de este programa. O sea, teníamos distintos requisitos que nos pedían y bueno, una vez que tuvimos todos los requisitos, que armamos el proyecto y planteamos qué necesidad tenía nuestro pueblo, nuestra ciudad, y no solamente la nuestra, sino todos los que estaban alrededor. Y bueno, lo presentamos y al tiempo nos avisaron, nos contaron que había sido seleccionado para tener un aporte desde el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Sí, a ustedes lo que están viendo sería un esquema, ¿no es cierto?, un organigrama de cómo es el Rescatando Culturas Astronómicas. Como ya decíamos antes, que trabajamos con áreas integradas, o sea, no es que cada área trabaja por sí sola, sino que siempre en un punto todos nos relacionamos. Y en este caso, las dos de las áreas que elegimos fue las ciencias sociales, en el sentido de qué impacto podría llegar a tener este proyecto en la sociedad, y la arqueoastronomía, ya que, digamos, o sea, nos relacionamos, ahí tenemos 3 puntos marcados exactamente, que era la astronomía, la cultura y el encuentro. O sea, la importancia que tienen estos 3 términos para llevar a cabo el intercambio con otra comunidad. Sí, siempre en esto lo que se trata es cómo nos manejamos económicamente, porque nosotros estamos hablando de comunidades que tenemos que visitar o trasladarnos. Y además, digamos, hay gastos que hacen al preparar el material que nosotros vamos a trasladar, ¿no es cierto? Entonces esto entraba dentro del programa y además, bueno, también aportan, digamos, las cooperadoras escolares, de alguna manera, o sea que es compartido también los gastos, ¿no? Sí, al principio cuando estábamos colocando los requisitos que nos pedían,
la idea era esa, el problema de cómo podían llegar esas personas de esos lugares tan alejados de nosotros, o sea, que no tenían un centro de investigación cercano. Entonces pensamos, ¿por qué nos vamos nosotros hacia este lugar? Ya que ellos no tenían digamos, los recursos. Los medios. Porque, son zonas muy carenciadas, nosotros estamos en un territorio bastante extenso y hay gente muy carenciada que vive a grandes distancias. Las distancias más cercanas que tienen es la escuela o el pueblo en donde se reúnen a través de un club. Y entonces ahí, previamente, como un acuerdo, se fijaban fechas y bueno, es como que hacíamos un gasto compartido. Como nosotros no tenemos beneficio económico de todo esto, sino que digamos, lo hacemos como una extensión de lo que es el observatorio, lo que es el Museo de Ciencias Naturales o la Escuela de Ciencias. Es una extensión hacia las distintas comunidades o pueblos de la zona. Bien, y el problema que nos habíamos planteado, otro de los requisitos dentro de este proyecto, es cuál es la relación entre los saberes populares, o sea, los saberes de cada uno de los lugareños, de los pueblos, y los científicos en vigencia. Entonces esa es donde se centra más el trabajo, entre los saberes populares, o sea, los conocimientos de cada lugar, y los científicos, que era la parte que nosotros llevamos hacia ese lugar. O sea, pues la idea no es que invadir la zona, o sea, lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de lo que ellos conocen, sino acoplar el conocimiento científico al del lugar. Esa era nuestra... Claro, o sea, es un poco valorar lo que ellos ven todos los días o sienten de los astros y de las distintas costumbres que tienen en cuanto a pues, supongamos, cosas que los abuelos le contaron del cielo o alguna mitología que puede haber en esa zona sobre lo que es las cuestiones astronómicas, ¿no? Por eso lo que quiero aclarar un poquito es que en realidad esto es más tendiente a lo cultural que sí bien a lo científico. Lo científico nosotros lo vamos incorporando en base a cómo ellos nos van comprendiendo. ¿No? Pero no es un trabajo científico, sino más bien cultural. Bueno, hay un término que rescatamos que la astronomía es una ciencia muy antigua, y ahí tienen el esquemita desde los inicios de los tiempos, o sea que siempre el hombre, así como nombrarlo la humanidad, se ha maravillado, digamos, con lo que es el cielo, ¿sí? Con la bóveda celeste. Entonces, ahí plasmamos la importancia que tiene conocer, saber qué es lo que sucede en el cielo. Y tres de los temas que usualmente, o sea, que pudimos registrar dentro de los lugares a los que visitamos, fue que tenían mucha curiosidad sobre el sistema solar, o sea, cómo se movían los planetas, cuáles eran los planetas, las constelaciones de estrellas, ya que ellos traían desde su casa, desde lo que les contaban los abuelos, sobre el cielo. Y también otra era sobre la luna, ya que algunas familias la utilizaban y desde hace mucho tiempo, ya desde que estaban sus abuelos, sus bisabuelos, sobre la siembra también o las cosechas, la utilizaban para eso. Entonces son los 3 puntos que rescatamos de esos lugares. Sí, tenemos que tener en cuenta que culturalmente nosotros tenemos una población inmigrantes, digamos, que vinieron de la zona de Italia, muchos italianos, franceses, españoles, y que bueno, fueron asentándose en esta zona, ¿no? Y
eso no, y no tenemos una población de pueblos originarios mayoritarios, nunca lo fue en realidad en nuestra zona, simplemente eran territorios bastante desocupados y con la llegada del ferrocarril se instalaron tales así que San Cristóbal es un pueblo ferroviario, o sea, aún estuvo uno de los talleres más grandes del país, de la línea Belgrano. Entonces, vinieron un montón de turas a esta zona. Nosotros incorporamos también a lo que es los pueblos originarios, porque en realidad ellos se fueron trasladando en esta zona, bajaron del Chaco y bueno, en momentos históricos se fueron trasladando mucha gente de Chaco, trasladó por ejemplo al sur de Santa Fe, y otros pocos se fueron diseminando, pero más bien sobre la costa del Paraná. Mientras que nosotros, estar más alejados del Paraná, eso, los pueblos, la gente que venía de pueblos originarios es escasa. Pero de todos modos, siempre hay corrimientos de personas hacia una comunidad y otra, y de todos modos, digamos, era ver qué se extraía de esa mezcla cultural de la parte astronómica o de la parte del cielo, ¿no? Eso es un poquito la idea también de este proyecto. Bien, y también habíamos planteado muchos objetivos, había muchos objetivos. Y rescatamos 3, así que son los que ustedes observan en la pantalla. Principalmente los objetivos: registrar, intercambiar y rescatar todas aquellas actividades o la información o los datos, ¿sí?, de los, digamos, de las personas del lugar, de los lugareños, de sus experiencias pasadas desde sus abuelos hasta la generación presente, desde los más chiquititos. Entonces, porque cuando fuimos a esos lugares
no solamente había personas grandes, ¿sí? Había niños de menos de 5 años que nosotros teníamos que emplear un lenguaje para que también entendieran, porque hasta incluso hicieron todas las actividades, muy bien las hicieron y entendieron lo que nosotros intentamos decirles, que también fue una experiencia imborrable. Sí, en cuanto generalmente, como decía Leonela, que chicos de 5 años hasta adultos, porque involucrábamos a la familia. Y cuando decimos escuela, estamos involucrando a un montón de gente. Entonces, a veces no es muy fácil una disertación y a gente adulta, porque obviamente a distancia, bueno, algunos tengan más conocimiento. Lo que tratamos de hacer, repito, las actividades que nosotros, una actividad previa, las actividades rescatando, ¿no? Esto sería lo que, una vez que se hacía el arreglo con la escuela o con el presidente de comuna, digamos, de un pueblo, que generalmente se, se hacía la actividad en la escuela o en el club. Entonces, como eran estas poblaciones para ubicarlos, decir, hay comunidades de 1000 habitantes, otras de 2000 o 3000 habitantes, entonces, y otras más pequeñas, que las escuelas rurales, o sea, metidas en el medio del campo, en donde a lo mejor había 50 personas, ¿no? y en otras escuelas más. Pero bueno, nosotros hacíamos un arreglo generalmente con los docentes de las escuelas, en donde le enviábamos una actividad previa. Esa actividad previa, bueno, tiene una serie de... Sí, ya lo vamos a poner. Así. Bueno, acá lo que estamos viendo es una foto de un lugar que a los sangretolenses nos encanta ir, que se llama Laguna La Verde, que queda en el pueblo de sí, acá cerca. ¿Cuánto está? Sí, a 45 kilómetros. 45 kilómetros. Y bueno, estamos ahí. Y
bueno, la finalidad que tiene este proyecto es permitirnos rescatar y destacar, ¿sí?, todos aquellos conocimientos que tenían nuestros antepasados, por ejemplo, nuestros abuelos, bisabuelos, y de los que están ahora, ¿sí?, de los que viven en el presente, y enriquecer con esa finalidad. Qué bueno toda esa parte, Por Leonela. ahora vamos a... Ahí estamos. Ahí estamos. Justamente yo le decía a los chicos ahí que prueben reiniciar el módem porque, bueno, hay un problema de audio. Entonces, mientras tenemos estos minutitos, vamos a continuar una suerte de charla que nosotros tuvimos ayer justamente con eso, que tenía que ver con el tema de todo eso, de no invadir esos territorios, pero con una suerte, con un cuento muy parecido, que es como nosotros le decimos los cuentos de la abuela, que es justamente el rescate de todo ese saber cultural y demás, que seguramente en algún momento habrán escuchado las recomendaciones con hasta el corte de cabello y todo como está explicado con esa mitología popular, por así decirlo. Y dicho sea de paso, bienvenido, Denis. ¿Cómo andan, chicos? Llegué un poquito tarde, Pero disculpen. Estábamos ocupados estamos con el mismo tema. Igual estábamos ocupados, pero referido al tema que nos atañe permanentemente, así que valía la pena la ausencia un ratito. Así que, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Estaba muy entretenida la charla. Lástima esos cortes porque estaba muy lindo e interesante lo que estaban contando y el trabajo que hacen. Así que esperemos que recuperen la señal para seguir. Tal cual. Justo estaban llegando a la parte que también nos sentimos muy identificados, por no decir tocados, que es el tema de Buenaventura Suárez, que es nuestro astrónomo criollo aquí. Y bueno, entonces es algo que de algún modo un emblema, un orgullo, porque bueno, recordemos que es contemporáneo a Galileo y no es una suerte de orgullo patrio, pero siempre digo que es mucho más destacable el trabajo por las situaciones en las que se encontraba justamente Buenaventura Suárez con respecto a todo lo que era la parte de la Europa en donde se encontraba Galileo, que bueno, convengamos que hizo su telescopio con tacuaras de bambú, con piedras de cuarzo, mucho ingenio aquí en la selva, y que bueno, distinto es allá que estaba a una carta y a unos pocos días de cualquier. Doy fe que sos un gran defensor de su trabajo y divulgador también del trabajo de Buenaventura Suárez. Que el observatorio del Parque Astronómico La Punta lleva ese nombre. El observatorio de La Punta, del Parque del PAL, el observatorio lleva el nombre de Buenaventura Suárez. Tal cual. Totalmente. Ahí llegó también. Walter también llegó. Ahora estamos todos. Se completó el equipo. Todo el equipo. Sí, así es. Estaba viendo justamente todo interesante, todo lo que es, ¿no es cierto?, la astronomía y la historia de la astronomía en la República Argentina, ¿no es cierto? Y personas como Buenaventura Suárez, que obviamente no todos la conocen, y realmente poder publicar, poder expresar esa historia, como tantas otras que seguro que desconocemos, ¿no es cierto? Y que tanto han hecho en la región. Nosotros, por ejemplo, acá en Mendoza hay astrónomos aficionados que han hecho un gran aporte y que lamentablemente solo quedaron secuelas de su historia solo en material, ni siquiera en construcción, porque, por ejemplo, el primer observatorio o el segundo observatorio de la provincia de Mendoza, ambos fueron del mismo astrónomo aficionado,
y que justamente, lamentablemente, lo único que quedó es, si alguien quiere venir a Mendoza, puede notar o observar el edificio que es el Círculo Médico de la provincia de Mendoza. Pero ni siquiera quedó la cúpula, por lo menos como recuerdo, ¿no? Nada. Y otra de las cosas interesantes que hay una lucha, es el telescopio que se encuentra en el Museo de San Juan, para la gente que lo sepa, justamente en el, creo que me equivoco, con el Félix Aguilar. El primer telescopio de Félix Aguilar es un telescopio mendocino. O sea, perteneció al Observatorio de Mendoza. Una cosa, un dato para que ustedes sepan más o menos. Bien, veo que se han incorporado ahí grandes colegas. Volvimos. Bueno, sí. Si éramos nosotros, nos quedamos sin señal. Sí. No hay problema. Sí, tenemos por ahí señales muy pobres, ¿no? Estamos en la capital, digamos, en Santa Fe o Rosario, que generalmente andan mejor las cosas. Hasta incluso es un horario que hay muchas personas también que se conectan todas al mismo tiempo. Así es, lo importante es que volvieron. Sí, bueno, nosotros estábamos hablando un poco de la historia, de que lo que esto en realidad en el proyecto nuestro no es simplemente comentarlo o anunciarlo como para que se den cuenta los grupos que le estamos dando la charla, que a los distintos grupos que visitamos, que digamos la astronomía en la Argentina tiene su historia, o sea que no es solamente que hay que prendemos la televisión y vemos todo lo de la NASA. Nosotros también tenemos nuestra historia y nuestra gente, nuestros científicos, digamos, que están en eso, ¿no? O sea que no somos descolgados, eso es lo que quiero decir, o le quiero hacer llegar a los distintos niños o adultos que generalmente no tienen ningún tipo de información de lo que es la astronomía, porque además se confunde mucho con lo que es la astrología. Entonces, por eso dentro del proyecto hay muchos mensajes que más allá de lo científico, hay muchos mensajes que van cambiando la información que medianamente se tiene de todo esto. Es un tema muy delicado porque decir, nosotros a no invadir con información, porque si nosotros entramos a explicar la astronomía en sí, la parte científica de lleno a la gente, es como que despacito vamos perdiendo soldados en esta batalla y nos quedamos solos al final. O sea que la forma de comunicarnos es justamente entrar a intercambiar opiniones, ideas, información, para poder llegar con la información científica o verdadera a cada uno de la gente que nos está escuchando ahí, en ese lugar, en una escuela humilde o en una escuela rural, ¿no? Lo de Buenaventura Suárez, por supuesto que digamos, da para mucho y bueno, los amigos de Misiones tienen cerquita todo este tema, ¿no? Nosotros simplemente hablábamos, y bueno, lo hablamos acá en el grupo, ¿no? sobre Buenaventura Suárez, pero a la gente le damos una información muy liviana por supuesto, de todo esto, ¿no? De todo de lo importante que es Buenaventura Suárez. Sí, es tan importante que
Incluso podemos decir que a su propio telescopio, que es el propio telescopio yo, lo realizó con elementos de los alrededores, digamos. O sea, utilizó cañas, maderas, metales y cristales de rocas que eran fáciles de encontrar cerca de la zona. También podemos decir que con la ayuda de asistentes guaraníes, Buenaventura Suárez pudo construir en plena selva su propio observatorio. Puede tallar y pulir cuarzo, piedras de cuarzo, que también las extrajo, digamos, de las orillas del río Paraná. Claro, lo que pasa que bueno, estamos en el límite ahí de lo que es el vidrio y todo eso, que no debe haber sido muy fácil en esa época trasladar cosas, ¿no? Bueno, con respecto a esto, digamos, por supuesto que es una información muy liviana la que damos, pero así en realidad la historia la damos como algo de información. Así es. Bueno, esa parte justamente yo la mencionaba hace un También ratito. quería comentar que, digamos, su primer telescopio lo instaló en el campanario de la iglesia de San Cosme. Digamos que este telescopio tenía un tubo metálico sobre armazón de madera sostenido y era desplazado por arneses y poleas. Constaba de 2 lentes convexos y bueno, y desde ahí, gracias a eso, pudo efectuar sus primeras observaciones. Bueno, están viendo en pantallas es el lunario y que era como prácticamente el libro que él utilizaba para anotar. Todo lo que iba descubriendo del cielo, ¿sí? En sus tablas astronómicas, que van desde el año 1740 a 1841. Parece que estamos teniendo un par de problemas técnicos con los disertantes. A veces el internet nos juega una mala pasada y bueno, cuando me parece que se pone la cosa interesante, se pone la pausa. Sí, internet no, hoy no tenemos suerte con la provincia de Santa Fe, parece. Están teniendo, se había ocupado un poquito, había querido arrancar, pero no. Se volvió otra vez a cortar. Se ve que por ahí el hecho
transmitir imagen, sonido y pantalla, por ahí a ellos se les dificulta mucho. Por ahí seguramente, no sé si podemos seguir o no, pero esto por ahí le vamos a pedir por ahí que hacemos un fuera de vivo, un grabarlo bien y por lo menos de alguna manera después colgar la charla, ¿no? Puede llegar a ser una opción en caso de no poder solucionar el tema del audio. Por ahí hacemos que graben un video con toda la charla para después colgarla en las redes sociales, o vamos a tener que intentar por ahí otro día. No sé, Ale, ¿andas por ahí? ¿Te estás comunicando con ellos, Ale? Sí, justamente. Convengamos que puede pasar que las conexiones fluctúen de una localidad a otra. Puede pasar. Está dentro del margen de la previsibilidad. Y bueno, los chicos le había pedido que, bueno, justamente prueben no transmitir su cámara, pero sí el audio y la presentación, porque, bueno, suele pasar. Entonces, ahí está. Bienvenidos. Vamos de vuelta. Si Elon Musk tuvo que suspender el lanzamiento. El lanzamiento de la actividad. Bueno, ahora cambiamos de señal. Creo que aguante. Sí, estamos con las conexiones de los celulares. Bueno, sí, en realidad no sé dónde se cortó. Bueno, les seguimos. Sí, no sabemos qué salió, qué no salió. Nos cuentan. Salió hasta justamente, quedaron en la foto del Observatorio Astronómico de Córdoba. Después bien. Se cortó el audio, se cortó todo y quedaron congelados ahí. ¿Y quedamos con cara fea o con cara? No, súper presentable. Ahí vamos de nuevo. Como los videos de YouTube. Suele pasar. Vamos de nuevo. ¿Dónde está esta presentación? Ahora. Bueno, no tenemos suerte. Sí, evidentemente el problema es cuando se pone compartir pantalla, es el problema, me parece. Pantalla. Sí, están teniendo realmente muy mala señal, porque la prueba está que nosotros estamos teniendo buena señal, buena conectividad y podemos salir bien, así que se está complicando por ahí la señal en esa localidad. Específicamente porque habían cambiado con los teléfonos, igualmente se trabó y ahora se cayeron nuevamente de la transmisión. Alejandro ahí que nos está comunicando. Uh-huh. Sí, está tratando de hacer En este caso, lo que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tratar de ver si podemos solucionar esto. Y bueno, estaremos de vuelta. Vamos a estar tratando de ver si podemos continuar hoy o si lo pasamos para otro momento.
como bien habías dicho antes. Sí, por ahí es algo que ya te digo, lo hagan un grabado y nosotros lo pasamos, o bueno, o nos podemos asegurar que ellos en el momento que el día que lo podamos hacer tengan buena conectividad, pero bueno, algo vamos a hacer para solucionar el tema. No hay ningún problema, son cosas que pueden pasar. Sí. Así que internet bueno. A veces juega una mala pasada. Cuando uno quiere hacer estas cosas, suele pasar. Bueno, hacemos una pausa. A ver, estaba viendo, pero no tenemos los videitos para pasar, creo, del simposio. Ahí Alex se está encargando. Bueno, una lástima porque estaba muy lindo, ¿no? Y justamente, más que nada, hablando de la historia de la astronomía en Argentina. Así que es una lástima que ya se ha cortado. Vamos a ver si Alejandro puede solucionar el problema. Bueno, no Alejandro, sino a ver qué le dicen. Sí. Estamos buscando, a ver. Ok. Bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es, bueno, Buenaventura Suárez, la verdad que, como estaban diciendo y como mencionó Alejandro, para nosotros en esta área es muy importante porque justamente por la proximidad que tenemos, y estaban hablando justamente del libro que realizó él, donde están todos los datos que él fue recabando de la comunidad guaraní y de los descubrimientos que fue realizando. Y la verdad es que es algo que compartimos también con la gente del Paraguay, y ellos también tienen sus misiones jesuíticas, y en donde también tienen datos de Buenaventura Suárez y también tienen datos de la astronomía guaraní, que es algo muy importante para nosotros porque no es la única cultura aborigen donde se ve esto, sino que también hay otras culturas que también hacían observaciones de los cielos, sobre todo no solamente por cuestiones religiosas, sino también por cuestiones de agricultura. Generalmente cuando veían que alguna constelación que aparecía para ellos significaba de que o tenían que sembrar o tenían que cosechar. También habían cosas que podían ser buenas o malas, como los eclipses, que eso también dependía también de la cultura que se daba. Y tenemos varias culturas que probablemente en los próximos simposios se van a hablar, que tiene que ver con esto, sobre de que tenemos muchas, que cada una, dependiendo de cómo observaban, qué significaba para ellos. No todos veían lo mismo en el cielo, pero inclusive en su arquitectura también muchas veces se basaba de que en determinada época del año aparecía una constelación o una estrella en determinada parte, y entonces construían en base a eso. También el tema de las estaciones del año. Entonces es muy importante el estudio que se realiza, no solamente como Buenaventura Suárez, que también recabó muchos datos de la cultura guaraní, sino que hubieron otras culturas que también lo hicieron, y es importante saber qué es lo que ellos veían, estudiar eso, y bueno, obviamente que todo lo que tiene que ver con las leyendas, los mitos de esas culturas, también conocerlos y conocer qué es lo que buscaban transmitir. La verdad es muy interesante escuchar, así como sí, además estamos que escuchando. hay que remarcar también que más allá de la interpretación según su cultura o creencias, todo el registro que ellos podían hacer de lo que pasaba en el cielo, hoy para nosotros es un registro científico, ¿sí? Porque pueden
todo lo que tenga que ver relacionado con eclipses o con cometas o con algún fenómeno que pasaba en ese momento, más allá de la interpretación cultural o que ellos le podían dar, el hecho de registrarlo, de anotarlo, de contarlo o de pasarlo a través de historias, no deja de ser un registro científico para ser estudiado en la actualidad, ¿no? Así que es todo muy importante lo que se hacía también acá en la zona. Y también eso era justo lo que estaban empezando a comentar de que Buenaventura Suárez hacía sus instrumentos, lo hacía con los materiales que encontraba en el entorno donde él estaba. Entonces también eso es importante para cuando hablamos muchas veces de astronomía, como que toda la tecnología o todo tiene que venir de afuera o del hemisferio norte. Acá se utilizaban y se hacían instrumentos de observación con los elementos que contaba a su alrededor. Entonces, realmente es muy, muy interesante la historia y bueno, se merece ser contada y que la gente también lo pueda escuchar bien. Por eso es lo que estamos tratando de ver si podemos lograrlo. Sí, exactamente. La verdad que es importante conocer nuestras raíces, conocer de dónde están viniendo ciertas cosas, o que a veces no se saben que vienen de ahí, bueno, aprender sobre eso. Todavía hay culturas aborígenes que sobreviven hasta el día de hoy, que transmiten su conocimiento de distintas formas, entonces estamos tratando de buscar eso, que se siga transmitiendo. Es, la verdad, es muy interesante y por eso siempre la importancia también de recabar los datos y de, como hizo Buenaventura Suárez, porque uno va guardando ciertos datos que por ahí con el tiempo se pueden perder y gracias a eso, a esas personas que fueron juntando esa información es que hoy en día podemos conocer cosas que por ahí de otra forma no lo hubiéramos hecho o no de la misma manera. O, por ahí hacíamos una partecita nomás, no llegamos a saberlo todo. Entonces es muy importante para todos saber ese tipo de información. Así es, así es. Está bueno que alguien se esté encargando de contar esas historias, ¿no? Sí. Porque nos llegan a todos. Hay muchos, yo por ejemplo, por ahí no conozco mucho sobre la cultura del norte, obviamente, por una cuestión de que yo estoy en la Patagonia, entonces por ahí en algún momento me atrajo más justamente las culturas que habitaban en esta zona. Y esto es lo lindo por ahí de este encuentro, o esta unión que hacemos con Alejandro, con vos, con Walter, de ir conociendo distintas partes de nuestro país y viendo cómo se vivía, cómo se conocía la astronomía en aquellos tiempos, ¿no? Y la historia que hay ahí, ¿no? Siempre me quedó muy marcado la historia de la yerba mate, ¿no? De dónde viene. Yo desconocía, por ejemplo, ese dato de cómo, refrescámela un poquito de cómo es en Yaguareté, cómo fue, o la luna bajó y se transformó en Yaguareté, cómo es la historia. La historia de la yerba mate, el que sabe en realidad mejor, el que cuenta mejor esas historias es Alejandro, que justo está entrando. Bueno, no porque Sale no estaba, pero... me convocaron, viste, mirá, ¿Alguien dijo mate? Te apareció justito. ¿Alguien dijo mate? En la Patagonia tomamos mucho mate, pero mate no vive así, Claro, hay mucha gente acá en la Patagonia, somos muy materos, pero no sé si todo el mundo sabe cuál es la historia de la yerba mate. La historia de la yerba mate en realidad está, según las culturas guaraníes, Yazú, que es la luna, que es la hija del dios Tupá, siempre transitaba la tierra de día y de noche, y justamente lo que hacía ella, de alguna manera, es como que quería visitar la tierra. Entonces lo que hace es le pide permiso a sus padres para, bueno, justamente bajar a la tierra, y el padre le dice que, bueno, que iba a ser invisible a los humanos, pero que iba a ser justamente
no iba a ser, digamos, inmune al resto del mundo. Entonces, cuando baja a la selva, lo que hace, bueno, es recorrer, se visita los Altos, los Tipó, los Lapacho, todo el río Paraná, y en una de esas oportunidades lo que hace es que se encuentra con un yaguareté. ¿Qué pasa? Muy cerca había una tecoa, que había un yaguareté que estaba acechando. Entonces los guaraníes como que lo ven en una actitud de caza. ¿Por qué? Porque el yaguareté en realidad estaba acechando a Yazú, a la luna. Entonces, por hechos fortuitos, esta familia, digamos, logra matar al yaguareté y rescatar a la luna, y lo que hace justamente la luna, se presenta a estos guaraníes en sueños. Les transmite, les cuenta quién es, qué es lo que estaba haciendo en sus tierras. Entonces dice, por el gesto que ellos tuvieron indistintamente de salvarla, lo que ella hace es le regala una planta de yerba mate que ya estaba dentro, se las pone dentro de la tecoa, que es la comunidad. Y en los sueños les cuenta cómo tienen que cosecharla, cómo la tenían que secar y cómo las tenían que hacer las famosas infusiones, que la hacían a través del mate porongo, que es el mate tradicional, o a través de las tacuaras, y usando una parte más fina de la tacuara, que vendría a ser la suerte de bombilla. Y así justamente surge la mitología de lo que es la yerba mate, la luna y la astronomía. Bueno. Después, las especias, por así decirlo, también andaban, digamos, como con un bolso, como una pequeña mochila que siempre tenían yerba, en el cual lo que ellos hacían, digamos, es la solían mascar, o bien la solían hacer de intercambio como especias entre los comerciantes. Así que la yerba tiene toda una impronta marcada acá en todo lo que es suelo y tierra misionera, así que es muy propio de nosotros. Claro, pero acá en la Patagonia mate, no falta. Todo el tiempo. No faltan los mates en la Patagonia, así que podemos decir que le vamos a robar la historia ahí al norte y la vamos a hacer alguna versión patagónica para no puede ser. Así que, pero bueno, esas son las cosas. Justamente es parte del relato. Sí, sí. Es parte del relato. Indistintamente a todo, es parte del relato. Entonces la forma, como yo siempre te digo cuando nos juntamos a hacer actividades o te presentás, el 5 o'clock mate. 5 de la tarde, los primeros matecitos de la tarde, y empezás una charla y ¿cómo le entras? Y ahí vos le jugás, ¿viste? Con preguntas, respuestas, y le decís, ¿y qué tiene que ver el mate con la astronomía? Y ahí entraste. Ahí empezás a contar lo que es todo el cielo guaraní y todo lo demás. Podés hablar un poco también del cielo. Alejandro, ¿alguna vez intentaste hacer los instrumentos que hizo Buenaventura Suárez? Sí. ¿Alguna vez intentaste hacer los instrumentos de Buenaventura Suárez con los elementos? Porque eso los tenemos ahí, los elementos, los materiales, digamos. ¿Has hecho alguna réplica o lo que sea de...? En realidad, tres o cuatro cosas. La primera y principal. Hay una parte que no fue publicada dentro de lo que es el lunario de un siglo por unas cuestiones económicas cuando se llevó a Europa a imprimir, pero hay documentos en el cual él lleva un registro excelente de Júpiter con las manchas, con la franja y con las lunas. Esa parte, y ahí entra justamente un juego de deducción que tiene que ver la parte escrita, o sea, qué es lo que está en documentos y qué es lo que nosotros, astrónomos, hoy podemos interpretar. Uh-huh. Y ahí entra el juego, fíjate cómo tiene que ver, yo siempre digo, es mucho más destacable el trabajo de Buenaventura acá que con Galileo. Ojo, los dos son grandes astrónomos, pero yo voy a la maña que se tuvo que dar Buenaventura acá. Y ahí entra el detalle. Buenaventura utiliza piedras de cuarzo, o sea, acá tenemos violetas, azules, rosadas, amarillas, tenemos distintos colores. Entonces, cuando él se fabrica esas lentes con esa composición, ¿qué es lo que se está haciendo en realidad?
¿Qué es lo que nosotros utilizamos hoy para hacer fotografías y observación de espacio profundo? Filtros. Claro. Estaba trabajando con diferentes filtros, ¿hola? Con diferentes tonalidades. Sí, te escucho, te escuchamos. Te escuchamos, Ale. ¿Entendés? Bien. Juega, ¿Sí, además? Claro. Juega con el tema de los filtros. ¿Entendés? Que es algo que él lo tiene documentado. Y que si nosotros tenemos que hacerlo hoy, esos son filtros. Mira, es más, de hecho, ahí Carlitos Mario están en su réplica moderna de todo lo que tiene que ver el trabajo de Buenaventura Suárez hoy. Y dicho sea de paso, en algún momento nosotros empezamos a trabajar con la réplica de todo lo que tenía que ver el telescopio. ¿Pero por qué? Porque son 7 y 8, de 8 y 12 pies, o sea, es un telescopio largo. Sí. Convengamos que la medida en pies es casi... Y ahí tiene que ver mucho con el ingenio y el trabajo, que justamente antes que empiece toda esta situación de pandemia y COVID, nosotros habíamos visitado las reducción de Concepción de la Sierra, donde estuvo en aquel momento el trabajo de todo lo que era la parte metalúrgica, porque convengamos que Buenaventura empezó a trabajar con toda esa parte de fundiciones y demás, porque también la tacuara es larga, pero cuando vos le agregás peso, eso empieza a trabajar. Entonces, a modo de deducción, porque cuando se mira, se pierde ese telescopio, no lo podemos tener físicamente, o sea, sabemos las características con qué se hizo, pero después, obviamente, uno sabe que si se dobla, vamos a tratar de sujetarlo por abajo. Y si hay trabajo de fundición, significa que tuvo alguna especie de fierro por debajo que le mantenga la rigidez, y con el sistema de poleas que utilizaba a través del campanario para justamente hacer todo lo que era la deriva, las observaciones, tenía mucho que ver eso. Pero hay un trabajo de orfebrería que estuvo desarrollado porque, bueno, es como si fuera una tacuara larga, o sea, sin agregarle cristales eso se dobla, o sea, que para que tener esa línea de visión va. Después, justamente, ¿cómo lo adaptó? Él utilizó diafragmas, porque como los encastraba dentro de las tacuaras, o sea, los bordes de las tacuaras tienen como una suerte de carnosidad, digamos, de fibra hacia adentro, que si nosotros lo interpretamos hoy en día, eso se llama diafragma. Entonces, es como que eliminó luces parásitas, y bueno, después justamente jugar con las distancias focales y todo lo que tenía que ver. Está muy bueno, porque era muy bueno. Era muy bueno también haciendo pronóstico meteorológico, ¿no? Totalmente. Y sí, bueno, también seguramente tendría no solo instrumentos astronómicos, sino también instrumentos meteorológicos también hechos, fabricados por él. Los tuvo, y aparte ahí viene la otra herramienta, que es algo que tenemos que considerar. Él tuvo un reloj de péndulo, entonces él podía saber el tema de las precisiones, las mediciones, y básicamente él supo dónde estaba parado en el mundo con las ayudas de las estrellas y de los usos horarios. Inclusive en el lunario del siglo, si se van hacia la parte de atrás, cuando él envía, él justamente marca las posiciones de los usos horarios. Si estás en tal lado, agregar tanto. Fíjate cómo en 1600 antes, por no decir 1670, cómo ya se manejaba el tema de los usos horarios y todo lo que era las marcas astronómicas con respecto a las interpretaciones de los cielos, con justamente saber las horas, cómo tiene que ver todas esas cuestiones. Entonces, él pudo determinar exactamente su latitud, su meridiano, vendría a ser la palabra correcta, que está justamente, que lo hizo ya acá en la tercera instancia de lo que es la reducción de San Cosme y Damián, hoy Candelaria. Él determinó el meridiano cuando empieza a hacer las observaciones, que después justamente vos te vas, pones los cálculos que están de Buenaventura Suárez en un programa astronómico y te tira Candelaria. Entonces, básicamente, por eso tenemos ese arraigo, esa suerte de como lo decía Leonela, tenemos algo sin desmerecer, ¿no? Pero lo tenemos a Buenaventura, que está acá, y
yo no sé si está olvidado, en realidad está poco difundido. Entonces es como que entra un juego de ese trabajo, pero a su vez, más que una recreación no podemos hacer porque no hay precisiones. A ver, si pudiésemos tenerlo en un museo a su telescopio, yo creo que todo el mundo, astrónomo de la zona por lo menos, porque, a ver, abarca Brasil, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, cuando hiciera parte de Bolivia, lo que abarcaba la campaña de Jesús, tiene un trabajo realizado bastante interesante. No olvidemos que las últimas instancias, la misión se traslada a San Cosme y Damián del actual Paraguay, donde justamente termina, uno llega a vivir ahí justamente porque fallece, traslada todos sus estudios allá. Por ahí, como vos decís, no es que esté olvidado, sino que esté poco difundido, porque por ahí, para los que están en el tema de la astronomía, seguramente más de una vez lo habrán escuchado nombrar o lo habrán leído. Pero si uno sale, digamos, de aquellos que están relacionados con la astronomía de alguna manera, para ellos es muy normal escuchar hablar de Galileo, Newton, Copérnico, Ptolomeo, digamos, esos nombres como que siempre resuenan de manera cotidiana, por ahí en cualquier momento. En cambio, en nuestro país quizás Buenaventura Suárez y otros más, y otros tantos más seguramente no, como por ahí siempre se habla de como que parece que la astronomía es mucho más reciente en la Argentina y en realidad tiene mucha historia, muchísima historia, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí, eso por ahí es lo que pasa un poco, ¿no? Y esa es la responsabilidad de nosotros de por ahí de difundirlo, de hacerlo llegar y que la gente realmente sepa que en la Argentina existían ese tipo de personas y de científicos importantes y que han dejado su legado, ¿no? Creo que pasa por ahí un poco por eso, no sé si coincidís o coinciden en esto, ¿no? Como que los nombres Galileo, Copérnico, Newton es como que salen, por cualquier cosa están esos nombres, como que no hace falta saber de astronomía para que estén. Ahora, ¿por qué no está también Buenaventura Suárez? Es lo que yo siempre digo en las charlas. Vos te vas a Italia y lo insultás a Galileo y te comes una seguro. Sí. Ahora venís acá, inclusive muchos aficionados, digamos, no están, digamos, tan metidos en la temática. Entonces, es como que es un poco complicado. Pero a su vez, justamente, rescatando culturas astronómicas, como la presentación de los chicos, que justamente, perdón que mire para abajo, pero estoy charlando con ellos, me dicen que tienen una muy mala disponibilidad de conectividad, así que vamos a tener que pensar un plan B. Y me gustaría meter esta parte que justamente ayer lo charlamos tan bien y tan ampliamente con ellos. Rescatando culturas astronómicas, y entra una parte muy importante que, bueno, Auro lo sabe mejor. Nosotros llegamos a un punto en donde tuvimos que optar. ¿Por qué? Porque si trabajamos la cosmovisión guaraní, es un tanto delicado hablar de Buenaventura Suárez. ¿Por qué? Si bien fue un genial astrónomo, un matemático, físico, químico, herrero, todo lo demás, no dejaba de pertenecer a la campaña de Jesús, es decir, a los jesuitas. Y esa historia, esa parte de la historia para los pueblos guaraníes es un tanto complicada, por así decirlo. Entonces, nosotros trabajamos en la cosmovisión guaraní y de ahí viene nuestro nombre, que es Cielo Guaraní. Y ya ni siquiera es justamente ya ni siquiera es ellos y nosotros, sino que estamos todos abrazados por el tema de la cosmovisión guaraní. Tratamos, lo charlamos, lo expresamos, tenemos el lunario escrito por el padre. Mira, tiene unos muy lejos. ¡Oh, biblioteca! Mira. Tengo el lunario del siglo acá a mano, lo tengo firmado por el... Ay, esa hoja también. Justo la hoja, esa no tenés. Ahora sí. Autografiado por invisible.
autografiado por su autor, que es, bueno, justamente que lo hizo la impresión facimilar del lunario, que fue el profesor Blas Servín del Paraguay, ¿entendés? Y lo trabajamos, lo charlamos, lo compartimos, pero si de rescatar culturas astronómicas, nosotros preferimos todo lo que es la cosmovisión guaraní, porque queda muchísimo por desarrollar, y con Buenaventura Suárez hay un límite. O sea, ya no podemos trabajar más de lo que ya está. Ya está básicamente todo explorado, y como por ahí lo sabe explicar muy bien Sebastián Musso, que él dice ordenar el conocimiento, porque ya está, o sea, ya sucedió, y sin embargo con la cultura viva de los guaraníes es algo más vivencial. Entonces, justamente, a ver, nosotros como te decía hace un rato, hacemos astronomía y entramos por el mate. ¿Qué tiene que ver el mate con la astronomía? Y va, justamente, tenemos cuánta mitología rica y popular acá, que con las estaciones, con la pisada de Ñandú, y ya lo hablamos anteriormente con vos. No, la idea no es que vean la Cruz del Sur, que vean la pisada de Ñandú. ¿Entendés? Justamente las charlas anteriores hablábamos de la educación emocional y cómo se podía generar el relato. Si los paisanos, por así decirlo acá, los misioneros, nos pusiéramos a contar todas las leyendas del Yazú, del Pomberito y todo lo demás, no nos visitan más. Pero bueno, esa es la idea. Buscar el escalofrío de sentir la cosmovisión de todo esto. A ver, nosotros hacemos mucho senderismo nocturno, en donde iniciamos justamente las charlas, las caminatas, y si tenemos que empezar a contar la leyenda del Timbó, o la del bombero, que es un ave, que de hecho es un ave, y nosotros trabajamos con zona de reservas naturales, y vos sentís que el pájaro te está cantando acá, pero en realidad está bastante distante, pero el sonido te acopla acá, y se te pone la piel de gallina, y vos le entrás a contar todo eso. ¡Ah, qué hermoso! ¿Entendés? Y ahí está justamente el tema del storyteller, o sea, de cómo lo contás. No hay que matar de miedo al visitante, pero buscar el escalofrío. Te juro que ese tipo llega a ver la luna y un pájaro, se va a poner la piel de gallina. Bueno, pero eso es un poco, ¿no? Contar las historias y tratar de transportarse a ese momento, ¿no? O a esa historia, a ponerse en el lugar de esas civilizaciones, ¿no? Porque por ahí hoy a nosotros nos resulta muy fácil pensar, ay, ¿cómo creían que, no sé, que la luna bajó si en realidad, o cómo creen que los duendes atacaban la luna en un eclipse, todo ese tipo de cosas? Pero hay que ponerse en ese momento, con esa cultura donde por ahí la tecnología, la ciencia no estaba para dar esas explicaciones, y seguramente a alguien se le ocurrían las historias, y hay que ponerse en ese lugar, y realmente eso es lo lindo, ¿no? Poder ponerse en ese lugar. Sí, igual ojo, que respeta al bombero, al Yazú Yateré, porque en realidad hay gente que todavía cree en eso, y eso es contar historia. Cada tanto salen noticias en el Cachapé. Acá estamos esperando el 1 de agosto. Estamos esperando el 1 de agosto porque estamos en Misiones. No lo entendería. No, seguro. Claro. No, la caña con ruda el 1 de agosto es... Como decimos, acá no es ni siquiera o desmentir o sacar o desmitificar una cosa, es simplemente contar la historia, cómo se vivía y por qué lo veían. Después, y es justamente el cielo, cada uno lo ve según su interpretación y su cultura, ¿no? Y así hay muchas culturas que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Y que lo siguen viviendo y siguen respetando sus creencias y sus tradiciones, y eso es parte de ellos, eso les corre por sus venas, eso no hay que tratar de sacarlo, ni mucho menos, es simplemente contarlo y transmitírselo a otro que por ahí, como vos decías, alguien que viene con la cultura occidental y que siempre le enseñaron las Cruz del Sur, pero cuando te cuentan una historia o una leyenda mapuche, o tehuelche, o de lo que sea, y te muestra el cielo de otra manera, o lo que ellos creían, y bueno, te empezás a poner en su lugar, y lo estás haciendo por ahí justamente sobre la misma tierra que ellos mismos pisaban.
y es lo que ellos veían también, ¿no? Entonces esa es la idea siempre, contar historias, no tirar abajo mitos ni leyendas, todo lo contrario. Si nosotros hay algo que hacemos en astronomía cuando hablamos de constelaciones, es contar historias y leyendas de pueblos, no solo pueblos originarios de la antigüedad, de cuando el hombre empezaba a mirar el cielo, y la seguimos manteniendo y la seguimos contando. Sabemos que no está Orión ahí, que se está peleando con el Toro, y que está el Can Mayor y el Can Menor, y que está Escorpio del otro lado, y sabemos que no existe eso, pero es hermoso contarla. Y realmente cuando te cuentan la historia, y yo muchas veces en algunas salidas... Ahí te corrijo en una. Sí. Te corrijo en una ahí. Yo me tomé la molestia, hice una pequeña macana, y hace un tiempito envié a la gente de Stellarium la mitología. Entonces, cuando me lo aprueben, y al que tenga Stellarium, va a poder ver la cosmovisión guaraní a través del programa. Perfecto. Ups, conté. Eso es muy bueno. Pasé las explicaciones. Más allá de Stellarium... Pero bueno, perdón, así cierro la idea. El Stellarium, para los que no están habituados, es un programa de astronomía que te permite ver, aparte de todos los objetos de la esfera celeste, del espacio profundo, tiene una opción que es las cosmovisiones. En una parte de guaraní, cuando lo prueben y lo carguen, eso generalmente se hace solo, obviamente estoy esperando la confirmación, van a poder ver todas esas cuestiones. Así que bueno, estamos ahí a full con esa parte. Entonces ya en algún momento justamente compartir. Bueno, está muy bueno. Es esa otra expresión. Dale. Ya te voy a pedir datos de cómo lo hiciste para hacer lo mismo de acá, ¿sí? Conseguir lo de mapuche o tehuelches y mandarlo también para tenerlo. Te decía, cuando uno cuenta esa historia y por ahí contar esto de Orión y Escorpio, que están completamente opuestos para que no se vuelvan a pelear o no se vuelvan para que el Escorpión no lo vuelva a picar a Orión y todo lo demás, y la historia como quiera contarla. Cuando vos estás en ese momento en que uno se está ocultando y está saliendo Orión por el otro lado, o al revés, ¿no? Se oculta Orión y empieza a asomarse Escorpio, realmente llega un momento que realmente te pones en esa situación, ¿no? Te crees que ahí está el cazador ocultándose y el Escorpión saliendo por el lado opuesto. Y eso es lo lindo también, o cuando ves yo ya por ejemplo, la cruz me cuesta verla como cruz y la veo como la huella del choique. Es decir, ¿tal cual? Me resulta más fácil asociarla hoy con la huella del choique, parece mentira, pero yo veo ahí esos 3 dedos marcados en el cielo. Porque tanto lo he repetido que ya por ahí no le presto tanto atención a la cruz. Obviamente, que si le tengo que explicar a alguien que no conoce de astronomía, y sí, le va a ser mucho más fácil reconocer la cruz por su carga cultural que trae, ¿no? Entonces, bueno, pero después es cuando uno le muestra que otras culturas veían ahí una huella de un animal y se lo marcás y se lo mostrás, ya lo empiezan a ver y no falta la oportunidad que por ahí te dice, esa es la que está ahí, es la huella del choique, en vez de decirte la cruz. Entonces, bueno, pasa por eso. En realidad ellos ven algo del avestruz, pero no ven la huella, ellos ven el saco del carbón como el avestruz acostado. Claro, bueno, siempre lo relacionan a esa ave, pero en algunas cuestiones. O en la Vía Láctea, viste que ahí están las manchas de gases, ellos ven como una avestruz que estuviese como... Claro, el saco de carbón es la cabeza del ñandú, y después viene todo el cuello y todo lo que sería la parte del centro, es como ya sería la parte del lomo del ñandú, que muchas veces en las fotografías salen cuando una fotografía de campo amplio, que se ve bien el saco de carbón y toda la parte del centro, yo veo automáticamente el ñandú, y cuando vos le decís, ahí hay un ñandú, y te quedan mirando como diciendo, ¿a dónde? Te dicen, ahí, hasta que se lo tenés que dibujar, ¿no? Pero uno lo ve y yo miro y ya no veo mancha, veo ñandú. No se lo olvidan más. Bueno, a ver, también tenemos acá justamente Fernando Villalba, que es un
un miembro de la comunidad de la Tecoa Perutí, del Alcázar, un macanudísimo bárbaro, que siempre, bueno, nos comparte el relato, porque esa es la palabra que ellos utilizan, compartir. No, nadie enseña nada. Ellos comparten la sabiduría, pero te sorprenderías lo que tienen que las interpretaciones desde un meteorito hasta una lluvia de estrellas, qué significa o qué implica cada uno para las distintas circunstancias. Inclusive la Cruz del Sur es un medidor de estaciones, y te digo la verdad, no las recuerdo en este momento porque con todo esto que me entró un bloqueo mental, pero los guaraníes tienen un sistema de palabras, o sea, un lenguaje en el cual ellos no te dicen de mañana, tarde, noche, sino que específicamente a un sector horario. Antes de que amanezca, ya amaneció, a media mañana, antes del mediodía, pasado mediodía. O sea, tiene una descripción horaria en un juego de palabras que después lo vamos a estar compartiendo acá. Yo creo que vamos a anticipar esto ya porque es una idea que ya viene como percutora, que vamos a hacer un encuentro de cosmovisiones, en el cual, bueno, vamos a relatar los distintos enfoques y, bueno, y vamos a estar viendo toda esta parte. Y en el tema, como te decía, el tema de los guaraníes tiene un uso horario basado en palabras. Entonces es como que yo te diga antes del amanecer, y significa una determinada franja horaria que no la puedes utilizar. No las recuerdo en este momento, estoy en bloqueo mental, debo reconocerlo, mi culpa, y el PowerPoint, si lo tengo que buscar, está por ahí, ya lo voy a encontrar, bueno, pero lo vamos a compartir. Mira, yo te voy a comentar una cosa, te voy a comentar algo para por ahí, que es una forma de cómo uno por ahí a veces vive o trata de unir, ¿no? De unir estas culturas. Yo el planetario móvil digital, cuando lo compré, quise salir un poco de los nombres, no sé, planetario, no sé cómo se llama, Carl Sagan, no sé, planetario Newton, ¿no? Galileo Galilei, salir de esos nombres y le puse Wenumapu. Wenumapu en mapuche significa casa del cielo o la tierra de arriba, ¿no? Significa cielo, Wenumapu significa cielo en mapuche. Pero bueno, siempre se llamó Planetario Digital Wenumapu, y era una forma de, cuando me preguntaban por qué Wenumapu, era la forma de meter el tema de esto y hablar de la cultura mapuche, ¿no? Era algo como tecnológico, astronómico, científico, pero con un nombre relacionado con la cultura que habitaba en mi zona. Ahora yo me fui a las grutas, y resulta que en las grutas, esa zona estaba más que nada dominada por los tehuelches. Te cambiaron el mapa. Entonces yo ahí, claro, por una cuestión me pareció, no sé, por ahí de respeto, más allá si después los tehuelches y mapuches se llevan bien, eso es otro tema, pero le saqué el nombre de Wenumapu y se llama Planetario del Mar, por una cuestión de que me parecía que por ahí Wenumapu en territorio tehuelche no correspondía, vamos a decir, vamos a respetar las culturas. No sé si está mal o si está bien, yo lo veo de esa manera, y me pareció sano hacerlo así de esa manera, y por ahí tendré que, al estar en la gruta, conocer un poco más en lo que es la cultura tehuelche, para estar más acorde al lugar y poder también, esto que decíamos, bueno, estar contando desde el lugar cómo se veía el cielo en la cultura que estuviera ahí, no importa la que sea, no es una cuestión de si una es mejor o peor, ¿no? Repito, es algo que lo hice, no es que ni me lo aconsejó, me salió así. Y ahí hay una trampa. Así. Acá nosotros también, en el nombre, tenemos otra trampa que está implícita. Cielo guaraní. Pero los guaraníes los tenés a los tupí, que son de la región del Brasil, Buá, que es de Misiones, Ayé y Abá, que son del norte de Bolivia y del Chaco paraguayo. Fíjate que, por ejemplo, para los Abá o los Embuá, por ejemplo, el arete guazú, si bien significa, o sea, tiene una importancia en su ciclo cultural, se dan en dos fechas totalmente distintas. El arete guazú de Abá se da a principios de año con una fiesta, o sea, que significa la fiesta grande. Arete es fiesta y guazú es grande. Significa el cambio, o sea, la cosecha de todas las plantaciones que se dan en enero. Y sin embargo, los embuá se dan en septiembre, en la primavera.
que justamente de ellos, en esta época, ellos ya están trabajando en el periodo de siembra y demás cuestiones, pero fíjate cómo la misma actividad o la misma fiesta se celebra en dos épocas distintas, a pesar de que son guaraníes. Pero por eso justamente no es solo en Boa guaraní, porque es suficientemente abarcativo. O sea, la idea es justamente no solo focalizarse en una cuestión, porque bueno, antropológicamente cubren un territorio muchísimo más grande que bueno, abarca buena parte, o sea, básicamente 4 países. Entonces, es un jueguito de trampa y de nombre bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Pero las culturas son tan ricas que podés hablar horas y días sobre una sola constelación, de cómo lo ven una cosa y otra. Por ejemplo, lo decía Fabián Piqué, dice, también está en el cielo según la interpretación de los mocovíes, que justamente lo había desarrollado Sasha Vainov, de Campo del Cielo, con toda esa parte que lo había hecho mención a lo que tenía que ver con Campo del Cielo. Imagínate que ellos consideran una lluvia de meteoritos como el inicio de la creación, o sea, que vino en el fuego sagrado que dio vida. Pero bueno, es algo que también tiene que ver con hasta incluso la quema de los pastizales. Vos quemás pastizal y al poco tiempo pega ese rebrote verde que está mal, pero no tan mal, que mucha gente del campo está habituada a eso por el tema de lo que es el ganado. Para justamente generar nuevos brotes verdes. Y ellos dicen que después del fuego, que una pareja que en realidad se había refugiado, surge una suerte de Adán y Eva, que es un hombre y una mujer, y ahí empieza todo lo demás. Y hay una laguna que está en esa zona, que en realidad es el cráter del meteorito, que bueno, que fue juntando agua con el correr del tiempo, y que ellos dicen de la laguna de la vida, donde surgió la vida, pero es básicamente el cráter del meteorito. Entonces, todo una suerte de interpretación en el cual vos podés trabajar arduamente y sin salirte de las principales, que son Orión, Cruz del Sur y Escorpión. Yo creo que podés pelear distintos puntos de vista porque no sabes con cuál quedarte, si lo tenés que hacer abarcativamente a todo. Sí, yo ahora me tengo que poner en campaña de estudiar bien a los tehuelches. Creo, por ejemplo, los tehuelches, las Tres Marías eran una mariposa o formaban parte del cuerpo de una mariposa, por ejemplo. Comparten el tema de la huella del choique y después, si no mal recuerdo, por ahí me equivoco, lo que son los punteros o alfa y beta centauro son las boleadoras que le habían arrojado los cazadores y el ñandú pegó un gran salto para escapar de la casa y escapó hacia el arco iris, un poco así en la historia. Así que bueno, pero ya te digo, por ahí me estoy equivocando, tengo que ponerme tengo tarea para estudiar bien ahora la cultura tehuelche, que va a ser un poco la que me va a gustar por ahí, porque voy a estar trabajando en las grutas y bueno, va a ser muy lindo también estudiar otra cultura, que por ahí en algún momento leí, pero no profundicé como otras culturas. No, pero pasa, cuando empezás a comparar, no terminás. O sea, te empezás a adentrar, porque son preguntas curiosas, comezones cerebrales, le digo yo, que una cosa te lleva a la otra y cuando te querés dar cuenta, literalmente podés hablar por horas de distintos puntos de cosmovisiones con una sola constelación. Pongámosle la Cruz del Sur. ¿Cuántas interpretaciones? O sea, hay tantas interpretaciones como pueblos no hay. ¿Entendés? Entonces va a generar conflictos, o sea, no conflictos, o sea, distintas posturas. Sí, y bueno, y ahí va. ¿Qué es lo que genera entre una cuestión y otra? Y te digo que es verdaderamente asombroso poder tener esa riqueza cultural. Y bueno, nosotros acá en Misiones lo sentimos muy fuerte porque tenemos más arriba de 150 tecoas, o sea, son comunidades de Emboá, que bueno, que es una fortuna cultural porque literalmente es algo que va, ¿viste? Y siempre con todo lo que es el Opú, que es el sabio, y cuánto va transmitiendo, es interesantísimo. Entonces, la verdad, es súper genial. Y bueno, de paso hago mención a algo que surgió, que tiene que ver un poco con todo esto,
que es que acá en Misiones surgió la primera cooperativa de turismo de pueblos originarios, que se llama Buen Turismo, que son directamente sin intervención de los Yoruba, como nos dicen, y que bueno, que justamente que enseñan, comparten su cultura, pero a través de sus, no me animo a decir, sus estamentos de vidas. ¿Cómo ellos lo hacen? O sea, justamente porque la idea era compartirlo todo esto, y bueno, en la zona de Iguazú hay unos cuantos y tienen que ver con todas las cataratas mismas, y es súper interesante todas estas cuestiones, así que si los pueden buscar a los chicos en Buen Turismo, es una maravilla, una riqueza cultural, porque tienen demasiado para contar y la verdad no hay nada para perderse, porque, de vuelta, riqueza cultural absoluta. Y bueno, pausa mate porque se me secó la garganta. Estaban preguntando, de hecho, de dónde buscar toda la información que están hablando, les aviso. Estaban preguntando de obviamente dónde que la información que están diciendo. Hay por lo general, yo creo que próximamente uno busca siempre buscar un referente de la comunidad, no tanto, porque a veces si te quedan en Wikipedia y todo lo demás, siempre te vas a quedar con la mitad. Cuando tiene ustedes ahí en los pueblos, yo acá tenía algún referente de la comunidad mapuche, que vos fíjate que una vez no se dio por una cuestión de clima, pero fíjate qué interesante, porque ellos festejaban el Año Nuevo, que para nosotros bueno, por ahí se me ve, no es el Año Nuevo el 31 de diciembre de ellos, es cerca de mitad de año, si no me recuerdo. Bueno, la cuestión es que ellos en su festejo me habían invitado a mí para que yo lleve los telescopios y hacerle ver los planetas. Y decimos, fíjate qué comunión se estaba dando ahí, porque era, más allá que era un festejo muy de ellos y de su cultura, donde por ahí te imaginas que usar un telescopio o mirar los planetas con un telescopio no estaba en los planes, y sin embargo estaban muy contentos de que yo vaya y le dé por ahí la otra mirada, ¿no? O la posibilidad de conocer. Así que bueno, no se pudo dar porque justo ese día se nubló, bueno, no sé qué pasó, pero eso es lo lindo, ¿no? Buscar realmente encontrarse con referentes de esa comunidad y que ellos te cuenten las historias. Creo que el testimonio más verídico y que más se conserva, ¿no? Que buscar en una página. Sí, exactamente. Y si no, probablemente es buscar, hay muchas charlas que los dan, que están en YouTube también, que he visto charlas, sea de gente que trabaja en arqueoastronomía y que se encuentran en YouTube, o si no, también de referentes de las comunidades que también muchas veces hay. Entonces, para cuando uno no puede acceder al hecho de la cultura que uno quiere conocer, un representante, a veces uno lo puede conocer de esta manera. Pero bueno, es ir buscando la información, como bien dijo Denis, no es quedarse con Wikipedia, creo que es ir un poquito más lejos, y la verdad que yo vengo viendo muchas charlas de este estilo y son muy ricas, terminan siendo muy ricas porque cuentan historias y cosas que por ahí vos no lo vas a encontrar así en Wikipedia fácilmente o en alguna lectura. Es como que tenés que empezar a recabar datos vos mismo, ir buscando un poquito de un lado, un poquito del otro, y lo vas a encontrar. Es buscar, sí, obviamente que siempre uno va a buscar, pero siempre si uno tiene la oportunidad de contactarse con alguien de la comunidad y hacerlo cara a cara y sentarse a escuchar, también es muy lindo yo por ahí me ha pasado, ¿no? Que ellos también de alguna manera se sienten bien cuando alguien se les sienta enfrente dispuesto a escucharlos y que ellos cuenten todo, ¿no? Es como una forma también de ellos orgulloso de contar su cultura, que tanto por ahí pelean y tanto la defienden y por ahí que muy poco está difundida, ¿no? Entonces también eso es lindo, ¿no? Cuando vos
lo ves cara a cara y te le pones y bueno, tengo todo el tiempo que vos quieras, contame. Y bueno, después por ahí, eso fue, ya te digo, creo que fue en el 2009, 2010 que hice un encuentro así, después no lo pude repetir, pero fue realmente una experiencia muy, muy linda. Eso de buscar algún referente y decir, mira, yo soy un apasionado de astronomía, pero bueno, por una cuestión de cultura, siempre recibí la cultura occidental. Quiero conocerla de ustedes, quiero saber cómo veían el cielo ustedes. Y realmente vos ves que sacan pecho y te cuentan y tienen ganas de contar y 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 es muy lindo. Y ya salí de ahí y ya, como decir, ya mirás el cielo y lo ves completamente diferente. Te abre la mente. De otra manera. Bueno, a mí cuando trabajamos en conjunto con las comunidades, hay dos situaciones. Siempre que pudiera estar alguien de las distintas TECOAS y que pueda compartir. El internet hoy. Me parece que justo iba a decir algo y la comunidad le cortó Le dijo, no, censura. Está complicado. Lo censuramos y iba a decir algo de. Ahí está volviendo. Ahí está volviendo. Sí. Ahí está volviendo. Internet no quiere que transmitamos. Sí. Debe haber algo. Decíamos que te habían censurado. Justo dijeron que ibas a contar algo. Dijeron que iban a. No sé qué estabas por decir que te censuró. Estabas por contar algo que te censuraron. Sí. No, dale, adelante, dale. No, bueno, ¿dónde está? ¿Qué fue lo último que se me escuchó? Cuando empezaste a hablar ¿Qué fue lo último que se me escuchó? Y parto de ahí. Nada. No, justo cuando empezaste. ¿Qué? Sí, cuando empezaste se cortó. Bueno, justamente que cuando empezamos a dar algunas charlas de todo lo que es cielo guaraní en una zona de TECOAS, siempre se trata de invitar a algún expositor y obviamente que pueda compartir la cosmovisión, ¿no? Y hay una cuestión también de respeto, que es una cuestión de hasta que debe hacerse así, que se pide permiso para también contar la parte que nosotros hemos aprendido e interpretado con distintos conocimientos para, bueno, justamente charlar del tema del cielo guaraní. Porque no me parece apropiado que, pudiendo contarlo directamente los distintos responsables, por así decirlo, de culturas vivas, otra persona a invadir y contar lo que va. Entonces, siempre que podemos, tratamos de que se pueda, y si no, bueno, siempre se genera el, digamos, permiso, me presento, pido el permiso, y bueno, a través de lo que yo he aprendido, le quiero compartir, porque es algo que corresponde y debe hacerse. Y cayó de vuelta. No están censurando. Se ve que, bueno, vos estás ahí también en el norte, no tenés ese problema. Yo digo, por ahí capaz que hay un problema en el norte, pero no. No. Lo pasa que vos pagás la factura. ¿No? De Posadas hay áreas de Posadas que es amigable el internet y áreas de Posadas como el de Alejandro que le censuran, evidentemente. Claro, Ale, hay que pagar la boleta al día, Ale. Hay que pagar la boleta al día porque te bajan el caudal de. Si no está al día, te limitan el caudal de cosas, Ale. Por favor. Avisá, hacemos una vaquita. No, Ale. Ahí está. No es el día hoy, no es el día. Bueno, la siguiente cana se llama Telecom. Telecom se llama la siguiente cana. Ay. Bueno, vamos por partes. Entre tanto, les comento que, bueno, estoy hablando con los chicos de Santa Fe y si yo tengo mala señal, los chicos también la están pasando mucho peor. Así que, bueno, 1000 disculpas en nombre del observatorio. Así que vamos a reprogramar, como ese, parte 2. Arrancamos con todo lo que se habían quedado a través del Observatorio Nacional. Y bueno, en nombre de Leonela y de Sergio, 1000 disculpas y bueno, continuaremos en otra oportunidad cuando podamos e Internet acompañe. Y yo sé que estaba hablando y se cortó y tampoco eso no me queda, así que me da culpa.
No hay problema, ahí está. Era una evidente censura de que algo estabas diciendo que no tenías que decir. Que censurar. Vamos a ir también, además de, bueno, avisando esto de que se va a reprogramar, también ahora en agosto, estamos viendo por ahí si los primeros días de agosto, vamos a tener otra nueva charla sobre el eclipse del 14 de diciembre, pero en este caso vamos a dividir la zona Neuquén y Río Negro, y vamos a hablar más específicamente de una zona y de todas las actividades o de cómo se va preparando cada lugar de observación. Así que bueno, eso ahí está Fabián Piqué, con el cual vamos a ir gestionando, así que le avisamos a todos que muy prontito también nos vamos a volver a encontrar también con ese tema. Y después vamos a tener otra segunda charla también en agosto, que va a ser con la otro sector que hemos dividido la zona de observación del eclipse. Y bueno, seguramente van a venir muchas más novedades, ¿no? Que de a poquito vamos a ir anunciando. La segunda parte, tiene que venir la segunda parte en la cual estuvieron los disertantes anteriores también, que estamos organizando. Tiene que venir esta, tiene que venir el tema de las distintas cosmovisiones, así que va a estar cargadito estas próximas semanas, vamos a tener la verdad muchas charlas, muchos simposios, así que esperamos que nos puedan acompañar, porque nosotros estamos re emocionados con lo que se viene, así que esperamos que ustedes también lo disfruten como nosotros los vamos a disfrutar en ese momento y que ya estamos emocionados de antemano. Está bueno, sí, como eso que nombrabas de Carlos y Walter, está muy bueno seguir obviamente con varias charlas porque realmente daba para mucho más y lo bueno que ellos están dispuestos también con ganas de seguir, así que se vienen unos meses, como vos decís, cargaditos de actividades y de charlas y de simposios, así que hacemos también la oportunidad para invitarles que estén atentos a nuestras redes para saber cuándo y qué día lo vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Sí, porque depende de lo que buscan, de los simposios. Cada simposio tiene algo lindo, algo en particular que se transmite. Y bueno, por ejemplo, con lo de Walter era el tema de hubo mucho interés de los docentes. Calculo que la parte de lo que tiene que ver con las distintas cosmovisiones también le va a interesar, además es algo que va a interesar al público en general, conocer un poco más de las culturas originales, y bueno, obviamente también que nos preguntan a veces desde el punto de vista del astroturismo, así que se viene de todo, y bueno, y obviamente el eclipse, que venimos a full con eso también. Sí, el eclipse que no queda mucho tiempo, en realidad, sí, estamos ya en medio de cuenta regresiva, así que estamos preparando todo. También vamos a tener seguramente muchas novedades con respecto a todo lo que se va a ir generando con ese tema, pero bueno, queremos seguir compartiendo e informando sobre ese tema, principalmente sobre la logística que aquellos interesados en acercarse a la zona de la totalidad van a necesitar, así que en eso estamos basando las charlas, y después, como vos decías, ¿no? Todas las actividades o proyectos de astroturismo que podamos ir generando, mencionando, van a estar ahí en nuestros encuentros, así que nada, expectante y como decía, ¿no? Entusiasmados con todo lo que se viene, con muchas novedades y me llaman por teléfono. Hoy no es nuestro día, pero bueno, vamos a ir cerrando porque vamos a aprovechar que todavía tenemos internet nosotros, claro. Antes que se corte ya no sé qué podemos hacer a esta altura. Así que vamos a ir cerrando. Mil disculpas porque no se pudo dar, pero no se preocupen que vamos a
todo se reprograma acá, eso es lo bueno de estas cosas, se puede reprogramar, lo vamos a reprogramar, lo vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales, tanto por la página de Facebook como por la página web, por todos lados, nosotros lo vamos a compartir también a través de los distintos grupos, y obviamente también con respecto a todo lo otro que venimos diciendo que va a ocurrir, vamos a estar también avisando las fechas, así que bueno, los esperamos y espero que se hayan entretenido con lo que estuvimos hablando, que no era algo que por ahí pensábamos que se iba a hacer, pero bueno, salió. Fuera de libreto, estaba fuera de libreto. Exactamente. Fuera de libreto, pero estuvo entretenido, así que esperamos que ustedes también se hayan entretenido y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos y no se olviden de seguirnos en nuestra página. ¿Cómo es la página? La página es de Facebook Astronomía y Turismo. Y si no, tienen la página web que es www.astronomiayturismo.com.ar. No la .com, .com.ar, esa es la nuestra, porque hay otra que es muy parecida, es igual, pero solo .com. La nuestra es .com.ar, ahí también se van a tener siempre de a poquito y agregando información y material para leer, también se van a poder poner en contacto y el Facebook también para hacer consultas y preguntarnos sobre diferentes temas, sobre los expositores. Bueno, siempre somos un equipo acá, en este caso no está Ale, no está Walter, pero eso es lo lindo, ¿no? Que formamos un equipo cuando no hay uno. Acá fantasma, así que están los dos. Sí. Somos una mesa de 4 patas, pero es una mesa que si tiene 2 patas no se cae, eso es lo importante. Claro. Así que bueno, los dejamos a todos, gracias y nuevamente disculpas y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.